confiando en Dios, aún no lo entiendas. Y eso es porque sé que es fácil decirlo, pero es difícil de hacer. Y juntos vamos a caminar en este trayecto. Es fácil decir, confía en Dios, aún no lo entiendas. Es fácil decirlo, pero es difícil de hacer. Así que en esa mañana juntos vamos a construir nuestra fe, juntos vamos a fortalecer nuestra esperanza y juntos vamos a celebrar por anticipado lo que Dios hará. Lo que Dios hará. Y si hay algo hoy que te está haciendo difícil confiar en Dios, yo quiero decirte esto. Aquello que representa nuestra mayor preocupación revela en dónde menos le creemos a Dios. Voy a repetirte esto. ¿Sabes qué? Le dije al principio cuando uno de ustedes habló de ofrenda, de ofrendar al Señor y todo esto. ¿Sabe que hay personas que el dinero no es un problema? Y confiar en el Señor no es, en la finanza no es un problema. Entonces no es una preocupación el tema de dinero. No es una preocupación desprenderse de algo de dinero. Pero quizás esa misma persona que es muy generosa con sus recursos materiales, esa persona no está confiando en Dios en cuanto a mantener su matrimonio. Esa misma persona que es muy generosa quizás está ahora mismo iniciando un proceso de divorcio porque no le cree a Dios en ese aspecto, porque le está preocupando que las cosas no han cambiado. Y quiero decirte hoy esto, aquello que representa nuestra mayor preocupación, revela en dónde menos le creemos a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿podemos confiar nosotros todos en Dios? ¿Aún no le entendamos a Él? ¿Podemos hacerlo? Yo quiero que me acompañes primeramente a primer libro de Samuel, capítulo 1. Relata una historia que muchos de los que estamos aquí conocemos. Lo voy a leer brevemente estos versos. Desde el verso 2 en adelante voy a leer. Primer libro de Samuel. Es la historia de una mujer estéril llamada Ana. Y es un drama, es como esos dramas que cuando solamente nos los imaginamos, decimos, yo no quisiera nunca vivir esto. Este drama hay varios personajes. Personaje principal es Ana, personaje secundario está el esposo de Ana, que es Elcana. Personaje secundario está Penina, que es la rival de Ana, por así decirlo. Y otro personaje que vemos en el escenario secundario es un sacerdote llamado Elí. Así que quiero que me acompañe y veamos esto. Verso 2. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos?
Oye, el tipo tenía una autoestima bien alta. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Ese será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Y oigan lo que le dice el sacerdote a esta mujer afligida, esta mujer en dolor. Tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como soy muy desanimada, derramada ante el Señor lo que hay en mi corazón, no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo más triste. Lo primero que yo quiero que veamos aquí en medio de este drama que acabamos de brevemente relatar acerca de esta mujer, atravesando por este momento de angustia, por este momento de dolor, es que ella estaba lidiando con ciertos pensamientos. Ella era estéril. Y recuerden esto, que en aquella época, ser estéril producía en la mujer una sensación de culpa. Una mujer ser estéril en aquel tiempo era una sensación de culpa porque entendía que había pecado contra Dios y era un castigo de Dios. Esa era una de las posibilidades. Ser estéril traía vergüenza, sensación de vergüenza o sensación de fracaso. A otras mujeres pueden tener, yo no, yo soy menos que las demás. Es más, yo creo que todavía hoy día, a pesar de que todo eso ya no es real y entendemos que no es así, todavía hoy día hay mujeres que quizás no pueden concebir por una razón u otra y pueden estar manejando estos tipos de pensamientos. Yo quiero decirte algo. Hay pensamientos en medio del proceso o prueba que tratarán de impedir que confiemos en Dios. Voy a repetir esto. Hay pensamientos que van a venir a tu mente en un momento determinado, en medio de una prueba, en medio de un proceso, cualquiera que sea que tú estés atravesando, que van a tratar de impedir que tú y yo confiemos en Dios. Y mira eso, cuando leemos este relato, dice que Penina, la otra esposa del Cana, que por cierto en aquella época había cierto nivel de validez el que pudiera tener 2 esposas o 3 esposas, ¿verdad? 2, 3. En aquella época, no vayan ahora a ser tan espiritual o bíblico y querer tener más de 2 esposas ahora, más de una esposa, porque eres bíblico. Hay algunos que son muy listos, ¿verdad? El punto es que dentro de esta burla que esta mujer le hacía, Penina, a Ana, dice que eso era todos los años. Cada vez que tenían que subir a ofrecer sacrificio una vez al año a la ciudad, yo me imagino en el camino, yo me imagino Penina siendo dominicana. Yo me imagino Penina, yo no voy a decir nada, pero yo tengo hijos.
Ay, yo no sé qué yo voy a hacer con estos muchachos porque, bueno, yo no sé, yo no me imagino cómo yo sería si no tuviera hijos. Delante de Ana, para ¿verdad? Sofocarla y para llevarla. Dice que la inoportunaba constantemente. Y esto producía amargura, tristeza. Dice ella, un profundo dolor. Cuando se hacía sacrificio, había un tipo de sacrificio que se hacía en aquella época, que cuando tú le sacrificabas a Dios, había una parte de la carne, del animal que tú sacrificabas, que entonces era para hacer comida. Una parte tú la sacrificabas a Dios y otra parte era para hacer comida. Cuando esta otra parte, dice que el Cana le daba a Penina una parte, le daba a sus hijos otra parte, pero a Ana, dice, aunque la amaba, le daba una parte especial, diferente. Y yo quiero decir esto, aunque fuera la mejor pieza, el solo hecho de que fuera diferente a esto, podían venir pensamientos. Hay pensamientos en medio de una respuesta no manifestada en tu vida o en mi vida. Hay pensamientos que pueden venir en medio de una dificultad en el hogar, en el negocio, que pueden impedir que tú y yo confiemos en Dios. De decirnos, mira, las cosas no van a cambiar, el negocio no va a cambiar, así que vende eso. Cuando tú estás tan convencido, convencida que cuando tú iniciaste ese proceso, ese proyecto, emprendiste, tú estás convencido, convencida de que fue Dios que te entregó eso. Pero vienen esos pensamientos. El esposo quiso, yo entiendo que él quiso hacerlo bien. Le dijo, óyeme, Ana, ¿qué es lo que te pasa? Yo sé, tú no tienes muchachos, tú no tienes hijos, pero yo no soy mejor que 10 muchachos para ti. Yo me imagino que él quiso ser empático con ella, pero no lo logró porque él realmente no conocía el corazón de ella y él no conocía la profundidad del dolor que ella estaba atravesando. Porque yo quiero que entendamos algo. Yo puedo tratar de ser empático contigo, pero yo nunca voy a poder comprender con exactitud lo que tú estás pensando o por lo que tú estás atravesando. Solamente Dios, que conoce tu corazón, solamente Dios, que te sostiene en sus manos, puede conocer, puede escudriñar lo que tú estás atravesando, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando hacer. Y solo Dios puede traer una real y verdadera consolación a tu vida. Y esa es la razón por la cual, cuando esos pensamientos que vienen a ti o vienen a mí para tratar de impedir que tú y yo confiemos a Dios, tenemos que tú y yo que tomar una posición. Pablo lo dice de esta manera. Pablo dice que llevando cautivo todo pensamiento, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, yo lo tomo cautivo y lo someto a la obediencia a Cristo. Eso Pablo lo dice a los corintios. La razón es esta. Pensamientos los vamos a tener siempre, pero tú y yo vamos a tomar la decisión que vamos a hacer con ellos. Pensamientos de fracaso, pensamientos de vergüenza, pensamientos de abandono, esa sensación de abandono, la vamos a tener. Pero tú y yo vamos a tomar la decisión que vamos a hacer. Opción 1, dejamos esto. Dios no es real, Dios no existe, Dios se la cogió conmigo, yo veo que Él se manifiesta en vida de otros, en mí no. Solté esto. Esa es la opción 1. Opción 2. Yo no comprendo por qué estoy atravesando esto. No acabo de comprender cuándo se va a terminar, pero seguiré confiando en Dios. Seguiré confiando en Dios, aunque no lo entienda. Y en este proceso, Ana toma esa decisión. ¿Qué hace Ana? Ana comienza a orar, comienza a clamar a Dios. Y aunque su alma estaba en amargura, en profundo dolor, ella siguió creyéndole al Señor. Y quiero decirte esto.
Nuestra confianza en Dios no crece en medio de tiempos favorables. Voy a repetirte esto. Nuestra confianza en Dios no va a crecer en tiempos favorables. Cuando las cosas están bien, incluso hasta nos olvidamos de Dios. Cuando las cosas están yendo bien, como que damos por automático la gracia de Dios, el favor de Dios está sobre mí. Lo damos por... Y no que seamos rebeldes, simplemente que yo hago una pregunta y no quiero que nadie me responda. Yo hago esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros hoy, cuando despertó, cuando abrió sus ojos, dijo, Señor, gracias porque puedo respirar y gracias porque puedo estar vivo? ¿Cuántos de nosotros hizo esta declaración? Sin embargo, si alguno de nosotros está experimentando un proceso de insuficiencia respiratoria, tenemos un pulmón colapsando, vamos a creer al Señor que Él es quien da el milagro y quién es Él, que es Él quien que ha puesto cada órgano, que puede regenerarlo y nos puede devolver la capacidad de respirar. Es en medio de los tiempos difíciles que confiamos, no en medio de los tiempos favorables. Y en este momento de dificultad, en este momento de agonía, en este momento de amargura, es que Ana manifiesta esta confianza en el Señor. Yo quiero decirte esto. Otra enseñanza que podemos extraer en medio de todo esto, además de los pensamientos, es que la tristeza y la amargura no significa ausencia de fe o confianza en Dios. Sí, porque miren, aparecen unos creativos por ahí que te dicen, óyeme, no, mira, no llores, confía en Dios. ¿Cómo que no llores? Óyeme, yo no sé por qué tú estás así como tan triste, porque tú sabes que Dios es real, tú sabes que Dios va a cumplir su propósito. Y nos comienzan a citar todos esos versículos bíblicos que lo sabemos. Óyeme, hay momentos que Javier no está para versículos bíblicos. Yo sé que Dios es real, yo sé lo que Dios me ha prometido. Pero ¿sabes qué? Hay dolor, hay amargura en mi vida. Y ¿sabes? Eso no significa que yo no tenga fe o que no confíe en Dios. Y yo quiero invitarte a que tú y yo podamos caminar y saber que la tristeza o la amargura no significa que tú no tengas fe o confianza en Dios. Porque van a venir momentos de oscuridad. David lo dice de esta manera: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David sabía que había un valle de sombra de muerte. Hay momentos de sombra, hay momentos de dolor, hay momentos de silencio, donde nuestra alma va a estar atribulada, donde vamos a estar confundidos. Pero lo que yo te estoy invitando es que a pesar de eso, tú y yo podamos confiar en Dios. Tú y yo podamos confiar en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios puede lidiar con tus emociones. Dios puede lidiar con tus emociones. Dios puede lidiar con tus dudas, Dios puede lidiar con tus temores y Dios no lo va a tomar personal. Sí, porque esto es otra, ¿verdad? La religión nos dice a nosotros que si en algún momento dudamos, vamos a ofender a Dios. Óyeme, no, Dios no lo va a tomar personal. Dios fue quien te creó, espíritu, alma y cuerpo. Dios sabe que tú tienes emociones. Dios sabe que tú vas a tener altas y bajas. Dios no lo va a tomar personal. Dios va a lidiar. Podemos darnos el permiso. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, podemos darnos el permiso de llorar. Podemos darnos el permiso de algunas cosas. Lo que nunca podemos es perder el enfoque de en quién está la respuesta. Voy a repetir esto. Te puedes dar el permiso de llorar, te puedes dar el permiso de dudar, te puedes dar el permiso de cuestionar a Dios, todo esto. Lo que yo quiero invitarte es que nunca pierdas el enfoque de en quién está tu respuesta. Y esto fue lo que pasó con esa mujer.
ella decidió que sus emociones, en lugar de alejarla de Dios, la acercarían a Dios. En lugar de ella quedarse arrinconada. Fíjense algo interesante, y vemos que no era mal que ella se quedara, porque luego en esa historia, más adelante, la historia termina como termina la historia en Dios, siempre. Y años luego, después que ella tiene el milagro de Dios en su vida, hay un momento donde el Cana le dice, vamos de nuevo a la ciudad, vamos a sacrificar a Dios y hacer sacrificio a Dios. Y Ana dice, no, ve tú, yo me quedo aquí, yo iré después, yo iré cuando llegue el momento. Ella tenía la opción de quedarse. Ella tenía la opción de no ir año tras año a hacer sacrificio al Señor y orar al Señor y evitar el sofoque de Penina. Ella tenía esa opción. Pero ella tuvo lo que dicen algunos por ahí, ¿verdad? Ella tuvo inteligencia emocional. Ella supo gestar sus emociones. Mis emociones están ahí, pero yo no voy a permitir que mis emociones me alejen del propósito, sino que voy a gestar mis emociones y voy a permitir que ya salgan a relucir en el lugar apropiado y en el momento oportuno. ¿Dónde? Delante de Dios. Y es por eso que ella lloró con tristeza, lloró con amargura, pero ¿delante de quién? Delante de Dios. Dios nos está invitando hoy a que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Santiago describe al profeta Elías como un hombre como tú y como yo, un ser humano. Dice que Elías era un humano como tú y como yo, estaba sujeto a emociones. Es más, en un momento determinado él cayó en una depresión. Sin embargo, vemos cómo Dios usaba a Elías. Cómo Dios usó a Elías en un momento determinado para transformar toda la nación. Y era una persona sujeta a emociones. No está mal que seamos emocionales. Lo malo es que las emociones nos controlen a nosotros. Nuestra confianza debe estar en Dios. Porque nuestra confianza en Dios no crece en medio de los tiempos favorables. Es en medio de los desafíos. Es en medio de las dificultades. Para ir terminando, ¿verdad? Vamos a ir bajando un poco el nivel, ¿verdad? De este drama, de esta historia. Y quiero que podamos ver algo en este escenario. Y es que la fe nos permite caminar en un milagro, aún las cosas permanezcan iguales. ¿Recuerdan? El sacerdote la ve de lejos y la ve como balbuceando. Y no sé si estaba con hipío, pero... Y él lo primero que piensa es que la mujer está borracha. Hay algo que ustedes quizás no conocen o no se han detenido a conocer acerca de esta parte, y es que cuando se hacían este tipo de sacrificios, este tipo de visitas, ¿verdad? No solamente se comía, también se podía tomar vino en esos contextos. Y yo me imagino que el sacerdote, cuando la vio a ella después del sacrificio y la ve ahí como balbuceando, mierda, esta mujer le dio duro al vino, esta mujer no paró, esto es. Y se le acercó y le dijo, óyeme, tú viniste aquí borracha, para la bebida. Pero no como lo que andan por ahí por las redes sociales, ¿verdad? El tipo que dice que me mandaron a parar la bebida. El tipo tiene toda la botella así y la mandó a parar así, y la puso así, para parar la bebida. No es que parara la botella, es que la detuviera.
Pero cuando ella le dice, no, 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 yo no estoy bebiendo. No, no me tomes como una mujer de ese tipo. Yo lo que estoy es afligida, lo que tengo un profundo dolor. Yo lo que estoy es llorando. Yo estoy aquí porque estoy clamándole a Dios. Hay algo por lo cual yo estoy desesperada por ver un milagro del Señor. Ella nunca le manifestó qué era lo que estaba pidiendo, porque ella entendía que decirle al sacerdote por lo cual estaba pidiendo no tenía solución alguna, porque el sacerdote no tenía poder alguno para transformar su realidad. Y es lo que se nos escapa muchas veces. A veces andamos por ahí dándole pena a la gente, llorando y quejándonos, como que la gente tiene poder real para transformar. No nos quejemos tanto con aquel que no tiene poder para transformar nuestra realidad. Vamos a quejarnos, vamos a llorar, vamos a patalear, haz todo lo que tú quieras delante del Señor, porque Él sí tiene el poder para transformar tu vida. Y cuando el sacerdote la está escuchando, yo me imagino que a él le vino un pensamiento. Recuerde que Elí tenía un primo dominicano. Y Elí lo más seguro dijo, me pasé. Me voy a devolver. Y Elí le dice a ella, ¿sabes qué? El Señor te conceda tu petición. Es curioso. Es curioso porque esta palabra, viniendo de una autoridad delegada de Dios, que era el sacerdote, era quien gobernaba la nación en ese momento. Elí era la persona que espiritualmente tenía esa autoridad que ella podía identificar. Le dijese a ella, ¿sabe? Dios responda a tu oración, vete en paz. Dice que en ese momento, recuerden que ella no estaba comiendo, ella no estaba bebiendo, ella estaba solamente afligida en su dolor. Una palabra le fue suficiente para ella decir gracias, gracias. Me imagino que ella dijo, esto es lo que yo necesitaba, una esperanza, algo que activara mi fe. Ella tenía fe, ella estaba orándole a Dios, pero ella necesitaba que esa fe fuera activada, fuera de alguna manera acelerada. Y esta palabra, Dios lo hará, vete en paz, cambió automáticamente lo que era el dolor de ella, lo cambió en gratitud. Dice que ella en ese momento dijo, gracias mi Señor, gracias. La mujer de dolor, la mujer de aflicción comenzó a dar gracias. Se levantó, comió y dejó de llorar, dejó de entristecerse. Dios ha hecho el milagro, todavía no se había manifestado. Es más, el relato dice que al día siguiente es que ella tiene intimidad con su esposo y queda y concibe un bebé. Esas primeras 24 horas, no solamente Dios no había hecho todavía la manifestación de un milagro, era que no había forma alguna en la mente de ella de que ya Dios solo podía estar haciendo. Sin embargo, cambió automáticamente su tristeza en gratitud. Yo quiero invitarte a que tú y yo confiemos en el Señor. Confiemos al punto de que aún no veamos el milagro, aún las cosas permanezcan iguales, comencemos a darle gracias a Él. Comencemos a darle gracias a Él. Y eso es la fe. La fe nos permite caminar en un milagro. Aún las cosas permanezcan iguales, aún el negocio sigue igual, aún el matrimonio sigue igual, aún los hijos siguen rebeldes, o aún los estudios, las cosas no. Aunque las cosas no estén cambiando, yo quiero invitarte a que le demos gracias al Señor, que le creamos al Señor y que caminemos en el milagro. Eso sucedió en la vida de esa mujer y esto le permitió a ella, en el tiempo señalado, tener su milagro. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Dios no crece en medio de tiempos favorables. Nuestra confianza en Dios va a crecer en los momentos de desafíos, en los momentos de estrechez, en los momentos de imposibilidades. En esos momentos le vamos a creer, vamos a confiar en nuestro Dios. Finalmente, dice que
nace, y no lo voy a leer para redimir el tiempo, pero dice que, voy a leerlo. ¿Me lo permiten, verdad? Brevemente, brevemente. Lo voy a leer. Verso 19, temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después, estoy en primer libro de Samuel capítulo 1, versículo 19, temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. El nombre de Samuel significa el Señor escucha o oído por el Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Y él le dice, haz lo que bien mejor te parezca. Acordó Elcana, quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Recuerden que ella había prometido que cuando el niño naciera, ella se lo iba a dedicar al Señor y que se lo iba a dejar para que él sirviera al Señor. Así que ella quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron el niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí adoraron al Señor. ¿Sabe? Si la historia termina ahí, terminó bien. Espectacular. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros caminamos en esa dirección, Dios cumple su propósito y da abundantemente a aquellos que le creen, aunque no le entiendan. No lo voy a leer. Capítulo 2, al final del capítulo 2, al principio del capítulo 2, es toda una declaración, es un cántico, es una poesía de Ana declarando su agradecimiento al Señor en el momento en que presenta a Samuel en el templo. Pero en los versículos finales habla de una bendición sacerdotal de parte de Elí sobre la vida de Ana. Y Elí le dice a Ana algo así: Dios multiplique lo que tú estás haciendo. Dios multiplique esta entrega que tú estás haciendo. Fin de la historia. Ana, la que era estéril, Ana, la que estaba afligida, Ana, la que estaba en amargura, que no podía concebir un solo hijo, después de haber entregado a Samuel a Dios para el servicio al Señor, tuvo 3 varones y 2 hembras. No solamente Dios hizo el milagro a través de Samuel, sino que le dio abundantemente. Ella quería un hijo, tuvo 5 más. En total, Ana tuvo 6. Es decir, Dios le concedió el hijo, pero no fue un hijo cualquiera. ¿Sabe quién fue Samuel? Samuel fue el primer juez de Israel. De manera oficial, Samuel se convirtió en juez de Israel, en gobernante de Israel. Eso fue Samuel. Samuel fue profeta. El profeta que ungió a Saúl como rey y el profeta que ungió a David como rey. Samuel, ese Samuel que vino a la luz como respuesta a una mujer amargada, una mujer triste, pero que confió en Dios. Ese Samuel fue conectado a la genealogía de Jesús. Ese Samuel. Dios cumplió su propósito en la vida de ella, como Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Si tú y yo hoy decidimos creerle, confiar en Él, aún no lo entendamos. Pablo lo dice de esta manera en Efesios 3:20. Dice que no solamente Dios responde, sino que nos da abundantemente, mucho más abundantemente de lo que pedimos o necesitamos. Ese es Dios.
La próxima vez, quiero por favor que me acompañen aquí lo de la adoración. La próxima vez que estés lidiando con una prueba o en medio de un proceso, quiero que recuerdes esta historia. Si algo quiero que recuerdes de este día, es que tú y yo podemos confiar en Dios, aún no lo entendamos. Que podemos estar dispuestos a caminar en fe, aún el milagro no esté manifestado todavía y las circunstancias permanecen iguales. ¿Sabe por qué? Porque cuando estés lidiando, quiero que haga dos cosas. Primero, confía y créele al Señor. Confía y créele al Señor. Aún no entiendas el por qué o para qué de las cosas. Voy a repetir esto. En medio de tu próxima prueba, en medio de tu próximo proceso, porque prueba y proceso no es lo mismo. Tú puedes estar en un proceso de graduarte, tú puedes estar en el proceso de un crecimiento de la empresa. No todos los procesos son malos. Hay procesos que son inspiradores, pero en medio de esos procesos inspiradores se pueden levantar ciertos desafíos. Quiero que confíe y le creas al Señor, aunque no entiendas el por qué o el para qué. Hay alguien aquí que ha emprendido un negocio y en mitad del proceso te dice el socio: no voy a continuar, búscame mi aporte. Y tú dices, y tú te vuelves loco. ¿Cómo yo voy a buscar? ¿Dónde yo puedo conseguir el aporte tuyo? Yo no sé qué hacer, no tengo de dónde sacar ese dinero. Y tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú permites que esto suceda? Todo iba bien y ahora esto. Lo que tú no sabes es que Dios está quizás quitándote ese socio, quitándote esta persona, porque lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer a través de ti, esa persona va a ser una contaminación, esa persona va a ser un estorbo. Y Dios dice, yo tengo que quitártelo, aunque tú no lo entiendas, el por qué o el para qué. Solamente quiero que confíes. Y lo segundo, recuerda que eres quien decides qué hacer con tus emociones. Nadie más. Esa mujer escogió adorar a Dios. Escogió confiar en Dios. Con sus emociones, tristeza, amargura, dolor, ella permitió que esas emociones la condujeran hacia Dios en lugar de alejarla de Dios. ¿Qué tú vas a hacer hoy con tus emociones? ¿Qué vas a hacer hoy? Confiando en Dios, aunque no lo entiendas. Quiero invitarte a que te pongas de pie por unos segundos. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, aunque yo no te entienda, aunque yo no tenga todos los elementos claros, incluso de tu existencia, voy a confiar. Voy a confiar. Voy a confiar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en ese momento por tu palabra.